La palabra, hermanos, que vamos a compartir en esta mañana, lo he titulado Avanzando hacia la meta. Quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 al verso número 3. Vamos a leer, hermanos. Dice así: Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan gran nube de testigo a nuestro alrededor, liberémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y el menosprecio, el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Verso 3 dice: Por lo tanto, consideren aquel que ha sufrido tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen y ni se desanimen. El escritor a los Hebreos nos invita, nos desafía a que corramos la carrera que tenemos por delante. Entendemos que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo y fue escrito desde Roma, donde fue tomado como un ejemplo los atletas que corrían en el Coliseo romano, ¿sí? En la antigua Roma, donde corrían carreras dentro de lo que era el Coliseo romano. El apóstol Pablo nos invita y nos desafía a que tengamos en cuenta de que ya hubieron personas que corrieron la carrera. Hubieron personas que llegaron a la meta final, aún sin haber quizás obtenido todavía el premio, porque están esperando cuando Cristo regrese. Pero que estas mismas personas son para nosotros hoy un apoyo poderoso de nuestra fe. La fe que ellos tuvieron marcó la historia. Y si nosotros miramos el capítulo 11 de Hebreos, seguramente mucho lo hemos leído, podemos ver todos los héroes de la fe que batallaron y perseveraron hasta el final. Dice el apóstol que nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos están alentando para que nosotros corramos la carrera. Una carrera que no es fácil, que hay días que se vuelve difícil. Hay muchos tramos que quizás nos cansamos, que quizás muchas veces vamos de rodillas. Pero es importante, hermanos, avanzar hacia adelante. Dice que cuando corrían las carreras los atletas, la tribuna, el estadio, las personas que estaban ahí alentando era muy importante para el corredor. Eso le daba fortaleza al corredor. El corredor podía decir: bueno, tengo a alguien que me está incentivando a que yo corra la carrera. Y hermanos, sin duda tenemos hoy gran nube de testigos que están registrados en la palabra de nuestro Dios, que llegaron, que corrieron y que hoy nos alientan y nos animan a nosotros, hermanos, a que nosotros sigamos corriendo esta carrera. Quizás hermanos nuestros que ya no están más, que vivieron una vida de fe, que nos dejaron ejemplo, pautas, quizás nuestros padres o abuelos, que nos marcaron un camino y nos incentivaron para que sigamos adelante. Quizás pastores que hoy ya no están más, que muchas veces nos enseñaron la palabra y nos amonestaron y nos incentivaron, hermanos, a que corramos nuestra carrera. Pero hay algo importante que dice el escritor a los Hebreos,
que lo toma como ejemplo también a los corredores que corrían ahí en el estadio. Dice, despójense de todo peso que nos impiden que corramos la carrera. Es importante, hermanos, despojarnos de todas las cosas que nos paralizan, que nos atan, para que avancemos hacia adelante, para que corramos con perseverancia, con seguridad. Dice que los corredores, cuando corrían la carrera, ellos se despojaban de la ropa que traían y se quedaban solamente en paños menores para que les sea más fácil, para sentirse liviano a la hora de correr. Y quizás, hermanos, hoy podamos nosotros estar meditando, y es mi desafío, cuáles son las cosas que no te permiten avanzar hacia adelante. Quizás siempre llegas a un punto y te detienes. ¿Cuáles son las cosas que tienes que despojarte, que sacar de tu vida para que puedas crecer en la vida espiritual, que puedas madurar en Cristo Jesús? Y todas esas cosas son las cuales nosotros hoy tenemos que tomar una decisión de dejarlo. El apóstol dice especialmente del pecado. El pecado paraliza al cristiano. El pecado nos hace perder la visión por la cual estamos en este mundo. El pecado nos detiene, nos ata. Es importante ir despojándonos, como decía en la lección que estudiábamos estos días, la liberación del pecado. Porque el pecado no nos va a permitir, hermanos, llegar al final. ¿Cuántas personas comenzaron un buen correr con Cristo y se detuvieron? ¿Por qué? Por causa del pecado. Y el pecado, hermano, no tiene que ver con quizás vivir una vida pecaminosa. El pecado tiene que ver con el orgullo, la falta de perdón, el rencor, el odio. Pecado tiene que ver, hermanos, con saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y son esas cosas que van deteriorando nuestras vidas y nos impiden avanzar hacia la meta. Quizás pecado tiene que ver también con un carácter fuera de control, que no sabemos controlarnos, con la ira, los celos, la fornicación, el adulterio, tantas cosas que son pecados, que necesitamos ir despojándonos para poder alcanzar la meta final, que es la salvación de nuestras almas. Quiero invitarles a que podamos leer el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, el verso 12 al verso 14. No es que yo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello por la cual Cristo también me alcanzó. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente lo que está atrás y me extiendo hacia la meta que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe a los filipenses, él dice, no es que ya yo haya alcanzado. Y si miramos, hermanos, la vida de Pablo en esta ocasión, era una persona entregada totalmente a Dios, al propósito. Era una persona que iba fundando iglesia, viajes,
convirtiendo a personas. Y Él dice, no es que yo aún haya alcanzado o ya sea perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el avanzar hacia la meta, hermano, es importante, porque es un camino al proceso de cambio, de transformación que nosotros necesitamos. Como cristianos no podemos detenernos en el camino, no podemos parar. Es necesario seguir adelante, es necesario seguir viendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué el Señor te llamó? ¿Qué quiere el Señor contigo? Pablo dice algo muy importante, hermanos, y eso es algo que necesitamos prestar atención si queremos avanzar. Dice, una cosa yo hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me enfoco en lo que está adelante. ¿Por qué muchas veces no podemos crecer en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no avanzamos? Porque nos detenemos. Precisamente tiene que ver porque quedamos en el pasado. Y quedar en el pasado, hermanos, significa tener situaciones irresueltas en nuestras vidas, con problemas que pasaron atrás. Concentrar nuestra mirada en las cosas que están atrás. Es necesario comenzar a mirar hacia adelante, proseguir el camino y dejando las cosas viejas para atrás y comenzar a vivir cosas nuevas en nuestras vidas. Muchas veces vivimos nuestro pasado o vivimos en nuestro pasado. ¿Cuántas personas no logran hacer paz con el pasado? No llegan a cerrar un capítulo en su vida que quizás sufrieron, quizás fue una vida difícil, pero es necesario reconciliarnos con nuestro pasado, cerrar ese pasado para no vivir en él y poder avanzar hacia la meta. Sí es importante el pasado, hermanos, porque el pasado nos enseña muchas cosas para que no volvamos a equivocarnos, pero no vivir en el pasado, no quedar enfocada nuestra mirada en las cosas de atrás. Dice el apóstol Pablo, prosigo la meta, prosigo hacia adelante, al supremo llamamiento, sí, que Dios me hizo. En el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 9, vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24, dice lo siguiente. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todo lo que luchan se abstienen. De todo ello lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto en servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Hermanos, el apóstol Pablo vuelve a nombrar el estadio. Sí, seguramente tiene en su mente ese recuerdo ahí. Y dice él, las personas que corren ahí, solamente uno lleva el premio. Dice, corran de tal manera que alcancen. Hermano, qué lindo sería si cada uno de nosotros nos propusiéramos con más fuerza, con más dedicación, correr la carrera, sabiendo que allá al frente está el premio y que es necesario llegar allá, que si no corremos legítimamente no vamos a alcanzar el premio. Y recuerden, dice el apóstol, que uno alcanza solamente, corran de tal manera que lo hagan.
Pero también dice él que todos los que corren se abstienen. ¿Qué quiere decir? Disciplinan. Todo corredor, atleta, futbolista, siempre tienen disciplina en sus vidas. Entrenamiento, lo que comen, cuidan su cuerpo, su estado mental, para poder correr bien y poder alcanzar el premio. Pablo sigue diciendo, así que yo lucho por algo eterno, por algo incorruptible. Hermanos, nosotros tenemos una corona de vida eterna que nos está esperando, una eternidad que nos espera, que ese es el premio de cada uno de nosotros y que es necesario que cada uno podamos seguir avanzando hacia esa meta para lograr alcanzar ese premio. Y dice el apóstol también, yo corro y lucho, pero con una meta definida. Definámonos, hermanos. Dios tiene promesas maravillosas para nosotros. Pasemos los obstáculos, que muchas veces son difíciles, pero pasémoslos. Si nos caímos, levantémonos, pero no nos quedemos ahí. Sigamos avanzando hacia adelante, creciendo cada día para la gloria de Dios, obteniendo sabiduría, cómo resolver las cosas, cómo tomar buenas decisiones, decisiones que no nos van a impedir quedarnos ahí, sino que nos van a hacer crecer cada día. Y dice, por último, el verso, yo lucho contra mi propio cuerpo, dice el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo en servidumbre. Dice, yo lucho para que yo llegue a la meta y no quede eliminado. Hermanos, cada uno de nosotros estamos desafiados a correr. Nadie puede correr por nosotros la carrera. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu abuelo. Tú tienes que correr. Tú tienes que obtener ese premio. Es individual. Quizás vamos a estar ahí para los que están a tu lado, te van a ayudar, te van a animar, te van a corregir o te van a levantar o te van a tomar de la mano cuando ya no puedas más. Pero tú tienes que llegar al final. Y Dios te llamó para que seas un vencedor, para que obtengas el premio, no para que te quedes en el camino. El texto que leíamos en el libro de Hebreos nos decía que es importante mirar a Jesús, enfocar nuestra mirada en Él. Y mirar a Jesús, hermanos, es mirar a aquel que nos da la fortaleza todos los días. Mirar a Jesús, hermanos, es tener nuevas fuerzas, es tener paz, seguridad, que quizás en el camino que estamos corriendo en esta carrera, muchas veces nos lastimamos, nos caemos, pero levantamos nuestra mirada al Señor y Él nos dice, ánimo, yo he vencido, tú puedes vencer. Quizás en esta carrera que estamos corriendo, el Señor tiene que sanarnos. Para que sigamos avanzando hacia adelante. Pero es importante siempre mirar al Señor, porque de Él viene nuestra ayuda en esta vida. Y por último, quiero leerles el texto del gran héroe que nos aconsejaba.
aquel que dijo allá atrás en el libro de Filipenses, sí, su capítulo 3, versos 12 al 14, no, todavía no llegué, hermanos, decía él, ¿no? El apóstol Pablo, aún me falta, sigo adelante, sigo avanzando. Las últimas palabras del apóstol Pablo, lo dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, las últimas palabras del apóstol Pablo fue escrito en una oscura cárcel en Roma, antes de su sentencia a muerte por manos de Nerón, un duro gobernante que gobernaba Roma. Fue el que dio sentencia a muerte al apóstol Pablo. Pero antes de morir, el gran héroe dice lo siguiente: yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Él sabía que después de salir de esa cárcel oscura en la cual estaba preso, lo último que él iba a ver iba a ser el filo de una espada. Porque el apóstol Pablo muere decapitado. Dice él: he peleado la buena batalla. Hermanos, he peleado la buena batalla. Luché, me esforcé. Fue difícil, fue dura, pero llegué. Dice él: he acabado la carrera. Llegué al final. He guardado la fe. Se mantuvo firme hasta el final. Allá en Filipenses leíamos que todavía él faltaba mucho. Y él seguía adelante. Dejó lo que estaba atrás, siguió avanzando. Y aquí sus últimas palabras dice: yo ya terminé la carrera. Corrí la carrera. Peleé la batalla. Guardé la fe. Me mantuve firme hasta el final. Hermanos, que esas palabras del apóstol Pablo sean una fortaleza para nuestras vidas. Y que al finalizar nuestra carrera, hermanos, en esta tierra, que no sabemos cuándo va a ser nuestro día que vamos a llegar al fin. Quizás estemos en vida cuando Cristo Jesús regrese, o que quizás ya no estemos más, pero que al finalizar nuestra historia, hermanos, podamos estar conscientes de que hemos peleado la batalla, que hemos corrido la carrera, que hemos guardado la fe en Jesucristo. Que sean nuestras últimas palabras quizás que digamos. No como muchas personas, hermanos, que cuando están a punto de morirse, tienen una vida llena de amargura por no haber concluido tantas cosas que lo habían podido haber hecho cuando estaban vivos, o cuando tenían vidas, cuando podían tomar decisiones y no lo hicieron. Espero, hermano, que cada uno de nosotros, si nos toca partir, podamos ser conscientes de que sí hemos peleado la batalla, de que sí corrimos la carrera, que nos esforzamos y que guardamos la fe en Cristo Jesús. Que Dios
nos fortalezca y nos anime, hermanos, a seguir corriendo la carrera que cada uno de nosotros tenemos por delante. Que Dios nos bendiga, hermanos, y deseo que el Señor nos incentive cada día y que nuestra mirada siempre esté en el campeón, en Cristo Jesús, que de Él viene nuestra ayuda y nuestra fortaleza para seguir corriendo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.